Bien, vamos a ver lo que es cómo evaluar una cooperativa. En este caso, las cooperativas también son parte del sistema financiero y para evaluar una cooperativa lo que necesitamos es una norma que fue aprobada por el ente supervisor CONSUCOP, que se llama Normativa de Indicadores de Riesgo e Indicadores Financieros y de Gestión. Esta normativa lo que hace es clasificar los indicadores en 6 grupos: límites de riesgos, la calidad de activos, el índice de solvencia, de liquidez, gestión administrativa, rendimiento y costos. Entonces, lo que vamos a ver es qué dice la norma de, de, cada, de cada uno de los grupos de indicadores. Por ejemplo, los límites de riesgo son 3. Tenemos el límite de préstamos otorgados a un solo deudor. En este caso es la cooperativa, lo que tiene son afiliados, no clientes, sino afiliados. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que se le puede prestar a un afiliado? 1.5% del patrimonio. Entonces, la fórmula es monto de crédito otorgado a un solo deudor entre patrimonio. La número 2 es la concentración crediticia por grupo familiar o deudor afiliado. ¿Qué significa? Lo que significa es que aquí se suman los padres, los hermanos, los tíos, todos los que pertenecen al grupo familiar, se suman esos ingresos, esos préstamos, y se divide entre el patrimonio. Eso tiene que ser, no puede ser mayor al 3% del patrimonio. Y luego, el crédito otorgado a desarrolladores de vivienda. Estas son personas que se dedican a la construcción de casas para la venta. Entonces, a esas personas se les puede otorgar hasta un 5% del, del patrimonio. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Cooperativa Tabla tiene un patrimonio de 435 millones de lempiras, pasivos totales de 965 millones. Según información del área de crédito, el mayor préstamo a un solo deudor es de 6 millones, a todo un grupo familiar es de 12.5 millones y 16 millones prestados a un desarrollador de vivienda. Entonces, para determinar los 3 índices, las fórmulas estaban en el cuadro anterior. El límite de préstamo otorgado a un solo deudor, usted va a dividir los 6 millones de un solo deudor entre los 435 millones del patrimonio. Eso le da 1.38%, que es, el indicador es 1.5%. Por lo tanto, la cooperativa está bien. Siempre y cuando no pase ese indicador, la cooperativa está bien. El otro, la concentración crediticia por grupo familiar, de igual manera, se divide los 12.5 millones entre los 435 millones del patrimonio y eso da 2.87. La norma dice que es 3%. Entonces, la cooperativa en ese sentido está bien porque está respetando la norma. Créditos otorgados a desarrolladores de vivienda. 16 millones entre los 435 da 368. La norma dice 5%. Entonces, en estos 3 indicadores, la cooperativa va a estar bien si los indicadores resultantes están por debajo de la norma. Eso es lo primero que debemos tener claro. ¿Okay? Luego tenemos la calidad de los activos. También hay 3 indicadores, que es suficiencia de provisión para la cartera crediticia, índice de morosidad y los activos improductivos. Primero, suficiencia para la cartera crediticia. ¿Qué significa aquí? Lo que significa aquí es que la cooperativa, cuando una persona no puede pagar, al igual que un banco, se constituye la mora, o sea, lo que es la mora o los créditos incobrables. Entonces, esos créditos incobrables, la Comisión Nacional y el CONSUCOP obligan a las instituciones financieras a que puedan generar reservas. ¿Qué significa eso? Que esos créditos se tienen que cubrir con las reservas que la cooperativa tiene que ir constituyendo cada mes. En ese sentido, entonces requiere que la reserva para provisiones sea 100%. ¿Qué significa eso? Si la mora es de 100 millones y la reserva es de 30 millones, entonces usted debe tener los 30 millones. Si tiene menos de eso, la cooperativa es penalizada. Entonces, en este caso, se tiene que estar cumpliendo el 100% de lo que dice la norma. El índice de morosidad, obviamente, es cuánto crédito incobrable en relación a la cartera tiene usted. A eso se le llama índice de mora. Se calcula igual que como se evalúa un banco. Luego tenemos los activos improductivos. Los activos improductivos son aquellos activos que no generan rendimiento.
como que los activos fijos, como los activos eventuales, la cuenta de cheque, entre otras. ¿Qué es un activo eventual? Un activo eventual es un activo que fue otorgado a la cooperativa porque el afiliado no pudo pagar el crédito, entonces le da el activo, que puede ser en este caso, una propiedad. Veamos el ejercicio. El ejercicio de aplicación de esos tres indicadores sería: la cooperativa tiene una cartera de crédito de 1.100 millones, de los cuales 108 millones están en mora. La provisión requerida para cubrir mora es de 45 millones. La provisión constituida es 40 millones. La cooperativa tiene 100 millones de activos improductivos. Encuentre los indicadores de calidad de los activos. Suficiencia de provisiones para la cartera crediticia es lo que hablábamos. Se necesitan 45 millones de provisión, pero solo hemos constituido 40 como cooperativa. Entonces usted divide 40 entre 45 y eso le da 88.89%. El indicador dice que debe ser 100% o más. Por lo tanto, la cooperativa no está cumpliendo ese indicador y eso significa que puede ser penalizada en su calificación. Luego tenemos el índice de morosidad, que dice que los créditos incobrables son 108 millones, se los dividimos entre los 1.100 millones, tenemos un índice de mora de 9.82%. La norma dice que tiene que ser menor o igual a 12%, por lo tanto la cooperativa está bien. Siempre y cuando no pase el 12%, no hay ningún problema. Los activos improductivos, estamos hablando de 100 millones entre el total activo. ¿Cómo voy a sacar el total activo? Bueno, en el ejercicio anterior se le dieron los pasivos, que son 965 millones, y se le da el patrimonio, que es 435 millones. Usted suma los dos, y eso es pasivo más patrimonio. Entonces, pasivo más patrimonio por ecuación contable es igual a los activos. En este caso, los activos improductivos le da 7.14%. La norma dice que debe ser menor o igual al 15%, por lo tanto, la cooperativa en ese tipo de indicadores está bien. Ahora vamos a los índices de solvencia. Se dice que una cooperativa es solvente cuando tiene la capacidad para poder hacerle frente a todas sus obligaciones. En este caso, los tres índices que vamos a sacar es el índice del capital institucional, el patrimonio comprometido para cartera en mora mayor a 30 días y el índice de solvencia patrimonial. El índice de capital institucional es prácticamente el indicador más importante de una cooperativa, porque el capital institucional lo que hace es proteger a la institución de pérdidas. Entonces la norma establece que no puede ser, que debe ser menor o igual al 12%, pero en este caso tenemos de que entre mayores el capital institucional, mejor es para la cooperativa. Patrimonio comprometido por cartera en mora mayor a 30 días significa que del total de créditos que tenemos en mora, ¿cuántos de estos créditos son mayores a 30 días? ¿Por qué? Porque los créditos que son menores a 30 días todavía se pueden recuperar porque están en lo que se conoce mora administrativa. Entonces, en ese sentido, la mora administrativa es a 30 días y por eso es que hay que considerar este detalle. Debe ser menor o igual al 12%. El índice de solvencia patrimonial es qué cantidad de mis activos, mejor dicho, qué cantidad de mis activos son constituidos por patrimonio. Es decir, de mis activos, ¿cuánto es realmente el aporte patrimonial de los afiliados? En este caso, dividimos el patrimonio entre el total activo y la norma me dice que tiene que ser mayor o igual al 20%. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Miren un ejercicio aquí. La cooperativa tiene un capital de 140 millones, capital institucional, y los créditos en mora mayor a 30 días son 70 millones. En ese caso, el índice de capital institucional, o sea, dividimos los 140 millones entre 1.400 millones y el 10%. En este caso es menor al 12%, por lo tanto la cooperativa está en norma. El índice de patrimonio comprometido por cartera en mora mayor a 30 días, tenemos que los créditos en mora mayor a 30 días son 70 millones, los dividimos entre el patrimonio, que es 435 millones, y eso me da 16.09%. La norma dice que tiene que ser menor al 80%, por lo tanto, la cooperativa está cumpliendo el indicador. El índice de solvencia patrimonial, 435 millones entre 1.400 millones que son los activos totales,
eso me va a dar 31.07%, que significa que este porcentaje, 31.07% de los activos, está conformado por el capital institucional, perdón, por el patrimonio. Y eso es muy bueno para las cooperativas porque está arriba del 20%. En el grupo de índices de liquidez también tenemos tres: el índice de cobertura de obligaciones depositarias en moneda extranjera, la cobertura de obligaciones depositarias en moneda nacional y la cobertura de obligaciones de corto plazo. Algo muy importante acá que debemos entender es que el 1 y el 2 es exactamente parecido al encaje. O sea, el número 1 y el número 2 son indicadores muy parecidos al encaje bancario. En ese sentido, funciona igual, funciona de la misma manera como funciona el encaje. Y para poder calcular estos índices, incluso quiero explicarles un poco, me voy a ir un poco más arriba, porque precisamente aquí en el ejercicio anterior, o en la parte de evaluación del banco, está lo que es el encaje legal. Y abajo dice fondo FEC. Entonces, ¿qué es el encaje legal? El encaje legal es, digamos, un porcentaje del dinero que las instituciones financieras captan en sus cuentas de ahorro y que tienen que mantener en reservas en el Banco Central de Honduras. Ese dinero, que son de ahorros, no lo pueden usar para prestarlo, sino que tiene que estar justamente en el Banco Central. En las cooperativas se llama Fondo de Estabilización Cooperativa, pero funciona de la misma manera que funciona en el banco. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, suponga que un banco capta en ahorro 100 lempiras y el encaje es 10%. Entonces, por lo tanto, 100 lempiras por 10%, 10 lempiras son el encaje y estos deben quedar en el Banco Central de Honduras. Por lo tanto, el banco solo se queda con 90, o la cooperativa solo se queda con, Banco Cooperativa es con 90 centavos para poder prestarlo, solo que la cooperativa es un poquito mayor el encaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa a esto? Lo que pasa es lo siguiente: supongo este ejercicio, que el encaje es 10%, se mantiene la mitad. Otro aspecto importante del encaje es que ese dinero permanece en efectivo en el Banco Central o puede invertirse en bonos del Estado. El Estado puede perfectamente obligar a estas instituciones a poder invertir ese dinero en bonos. Generalmente pagan una tasa, pero es muy baja por esos bonos. Por ejemplo, supongo que usted tiene un lempira ahorrado. Por ese lempira ahorrado, el banco a usted le da 5%, con la cooperativa, 5%. Luego, ¿qué significa? Que el encaje es 10%. Entonces, prácticamente usted tiene 10 lempiras para prestarlo, con eso usted se queda, y 10 centavos, que es el encaje. Ahora, de este 10 centavos, 5 centavos van a efectivo, que usted lo tiene en una cuenta de ahorro en efectivo, pero 5% se mantiene una inversión en bonos al 3% que paga el Banco Central. ¿Qué significa eso? Considerando todo eso, entonces significa que la tasa nominal, que es la tasa que las cooperativas y los bancos dicen que pagan por las cuentas de ahorro, son afectadas por el encaje. Entonces, ¿por qué? Porque usted paga por una empira, pero usted solo se queda realmente con 90 centavos. Entonces usted tiene que sacar esa disponibilidad, que también se le llama encaje técnico, esa disponibilidad que solo se queda con 90 centavos, usted tiene que calcularla realmente para sacar la tasa real pasiva, cuánto es lo que realmente el banco paga. Por ejemplo, el ejercicio que está acá, que está arriba, que acabamos de ver, ¿cómo sería entonces la tasa real pasiva? Usted tiene 5%, que es la tasa nominal. A ese 5%, usted tiene que restarle lo que recibe por inversión en bonos. ¿Qué significa? Que usted a este 5% le va a restar este valor, que es 5 centavos que invierte en bono de cada lempira, del tema del encaje, por el 3% que le pague el banco, le da este valor de 0.0015. Se lo resta el 5% que usted le paga. ¿Por qué? Porque usted esta inversión en bono usted recibe
ese interés. Entonces, y lo divide entre el encaje técnico o entre la disponibilidad, lo que son los 90 centavos. ¿Qué pasa? Que eso le da una tasa real pasiva de 5.38. O sea que en lugar de pagar 5%, como decía el ejercicio, como dice la tasa, usted realmente paga más porque ese dinero prácticamente pasa a estar en el Banco Central. Entonces, ¿por qué les quise explicar eso? Porque básicamente ese es exactamente la cobertura de obligaciones depositarias en moneda nacional, en moneda extranjera, que aparece aquí en los índices de liquidez, funcionan como el encaje. Esto se le llama Fondo de Estabilización Operativa. Aquí están las fórmulas a la par y aquí están los porcentajes. Tiene que ser 12% en moneda nacional, 18% en moneda extranjera y el índice de solvencia, perdón, el índice de cobertura de obligaciones de corto plazo tiene que darle 110%. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. La cartera de depósitos total es de 700 millones de lempiras, 590 millones, de los cuales 90 millones son en ahorro en dólares y el resto, obviamente, los 700 millones son en lempiras. El FEC en lempiras son 94 millones y en dólares 118 millones. Los activos líquidos a 90 días son 110 millones y los pasivos líquidos a 90 días son 90 millones. ¿Qué significa? Usted debe tener 110 millones en su liquidez para hacerle frente a las obligaciones a corto plazo, que sería pago de empleados y devolver los ahorros a los afiliados. Y ese dinero debe tenerlo ahí porque es prácticamente lo que le está exigiendo. Usted debe tener más que lo que exige la devolución de las cuentas de ahorros y otros gastos que pueda tener la cooperativa. En este caso, entonces, la cobertura de obligaciones depositarias en moneda nacional, tomamos los 90 millones y los vamos a 94 millones, que son en moneda nacional, y lo dividimos entre los 700 millones, que es la cartera de ahorro en moneda nacional. ¿Por qué 700 millones? Porque el total de ahorro son 790, pero hay 90 en dólares, entonces quedan 700 millones en empira. Esto le da 13.42%. Estos índices tienen que estar igual o arriba de la norma. ¿Por qué la cooperativa está bien? Porque está arriba del 12%. Algo muy importante en la evaluación de las cooperativas es que hay índices que tienen que estar, que estando por encima se cumple la meta y otros que estando por debajo. Los índices de liquidez todos tienen que estar por encima. Entonces aquí tenemos el caso, que todos están por encima, que este caso está por encima, el 12%, yo tengo 13.42, por lo tanto podemos decir que la cooperativa está bien en cuanto a reservas de fondo FEC. Lo mismo, la cobertura de obligaciones depositarias en moneda extranjera, es 18 millones entre los 90 millones que tenemos en dólares, eso me da 20%, la norma dice 18, también la cooperativa está bien. Y la cobertura de obligaciones de corto plazo, voy a dividir los 110 millones que tengo en liquidez entre los 90 millones que tengo que saldar en 90 días, y eso me da 122%, la norma dice 110%. Entonces este grupo de índices deben estar arriba de la norma para que se puedan cumplir. Y por último tenemos los dos grupos que restan, gestión administrativa y el rendimiento y costo. En la gestión administrativa, como su nombre lo dice, en este caso lo que tenemos es la autosuficiencia operativa, la eficiencia sobre activos productivos y el rendimiento. En el grupo rendimiento y costo solo tenemos un indicador, que es la rentabilidad sobre activos netos promedios. Entonces, aquí están las fórmulas. La autosuficiencia operativa significa que es bien sencillo de entender. Mis ingresos tienen que ser superiores a mis gastos. Eso se llama autosuficiencia operativa. Mis ingresos tienen que ser superiores a los gastos. Eficiencia sobre activos productivos netos. Esto lo que significa es que los gastos operativos y la mora tienen que ser, la suma de esos dos tiene que darme menor al 15%. Y por último, la rentabilidad sobre activos netos significa, esto es lo que se conoce como excedentes. En las cooperativas se conoce como excedente. Entonces significa que divido la utilidad o el excedente que tiene la cooperativa en el año entre el total de activos, y la norma dice que tiene que ser mayor o igual al 1%. Entonces aquí tenemos un ejercicio. En este caso los gastos operativos son de 85 millones, los productos financieros 210 millones, los gastos financieros 110 millones, las provisiones para inversiones y créditos de uso recaudo son 40 millones,
los excedentes netos son 15 millones. Entonces vamos a encontrar los tres índices restantes. Primero, insuficiencia operativa, aquí es autosuficiencia operativa. Vamos a corregir aquí. Aquí es autosuficiencia operativa. Autosuficiencia operativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular la autosuficiencia operativa? Vamos a dividir los 210 millones de los productos financieros o de mis ingresos entre los costos operativos, que son 85 millones, y le voy a sumar los 110 millones de costos financieros. Entonces me da 108%. ¿Qué dice la norma en este caso? Si vemos la norma, dice que tiene que dar 100, mayor o igual a 110%, me está dando 108%. Estamos un poquito abajo. Estamos un poquito abajo de la norma. Luego tenemos la eficiencia sobre activos productivos netos. Entonces aquí vamos a sumar los gastos operativos, que son 85 millones, más los 40 millones de los créditos de uso recaudo, la provisión generada por los créditos de uso recaudo, lo sumo y lo divido entre el total de activos y eso me da 8.93. La norma dice que tiene que ser menor o igual a 15%, por lo tanto la cooperativa está cumpliendo en ese caso. Y luego tenemos la rentabilidad sobre activos netos promedio, que la norma dice que tiene que ser mayor o igual a 1%. Divido los 15 millones de utilidades o de excedentes y lo divido entre 1.400, me da 1.07. Está por encima de la norma. En términos generales, la cooperativa, podemos decir que está financieramente bien, pero no es una opinión particular, sino que todo lo que acabamos de sacar tenemos que analizarlo a la luz de esta tabla que está aquí. Casi no se lee, pero lo pueden encontrar ustedes, pueden irse a la página www.consuco.hn y descargar la norma de indicadores, límites de riesgo, indicadores de gestión. Esta tabla lo que me dice es cómo voy a calificar los indicadores que acabo de sacar. Aquí están los grupos de indicadores y aquí está la calificación la calificación es en letras, la calificación A, B, C, D, E. La cooperativa que esté en calificación A obviamente es la mejor y la que esté en calificación E obviamente es la peor. Entonces lo que significa es, por decir algo, que si en un indicador me dice que tengo que cumplir, por ejemplo, el de un solo deudor, el de crédito de un solo deudor, que es 1.5%, si yo tengo 1.5% o menos, entonces estoy en calificación A. Si estoy en 2, por ejemplo, aquí me va diciendo los porcentajes. Luego lo que va a pasar es que me evalúa todos los índices. Aquí está la tabla, están los puntajes de todos los índices que acabamos de sacar. Entonces, pasado a esa tabla de calificación, lo que hacemos acá es que la calificación puede ser de la A a la E y sumo los puntos que según la tabla le di a cada indicador y esto es los niveles de riesgo. Estaré en calificación A si yo saco de 90 a 100 y tengo un rango de evaluación entre 63 y 70% y el nivel de riesgo es bajo. Entonces, si estoy en este nivel, tengo calificación A. Significa que es la mejor calificación que tiene la cooperativa. Y luego vamos a viendo los otros niveles de calificación y así es como se evalúa una cooperativa. Por favor, lean, estudien bien esto. Cualquier pregunta, estamos para respondérselas en la plataforma o en el WhatsApp. Y aparte de eso, voy a subir tanto el video de esta presentación como la que vimos anteriormente a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso completo a ella. Así que gracias por escucharme y nos miraremos en la próxima sesión. Muchas gracias. Saludos.